Ok, hermano, abriendo nuestras Biblias entonces en Romanos capítulo 3. Ya estuvimos considerando el anterior domingo desde el versículo 21 hasta el versículo 26, que aparte de la ley que nos muestra como en un espejo que somos pecadores, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya miramos de qué se trata la justicia de Dios. Hoy vamos a mirar cómo nos apropiamos de la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros podemos ser justificados? La acción de ser justificado, hermano, significa ser declarado justo. Es un término judicial, la justificación. Es el juez con su martillo, ¿no es cierto ahí? Él da su veredicto. Y lo que hace Dios, hermano, al culpable, que soy yo y todo ser humano pecador, es cuando lo ve que está en Cristo, porque ha depositado su fe en Cristo, ese pecador injusto, inmoral, ya rebelde, enemigo de Dios, Dios lo ve y lo declara en su Hijo Jesucristo justo. Nos declara justo por la fe que yo he depositado en la persona de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz para pagar mi deuda. Eso es, hermano, la acción de la justificación. Dios declarándome justo a mí, dije, culpable, pecador, injusto, pero porque Él me ve en Cristo, el justo, el que pagó mi deuda, para que Dios me vea sin culpa, sin deuda, nomás por la fe en Jesucristo. Fe de la que vamos a hablar en los versículos siguientes del capítulo 3. Abramos nuestras Biblias a Romanos capítulo 3, versículo 27 hasta el final, hasta el 31. Dice así la palabra del Señor. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo, respondiendo. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, dice, sino por la ley de la fe. Aquí entramos a la ley de la fe. Entonces dice todo su argumento, versículo 28. Concluimos pues, miren la conclusión, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Ok? 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Respuesta: ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará, subraye esto, por la fe a los de la circuncisión, que son los judíos, y por medio de la fe también a los de la incircuncisión, que son los gentiles, que no son circuncidados, que no tienen el pacto. 31. Luego por la fe entonces invalidamos la ley. Respuesta: en ninguna manera, sino más bien que confirmamos la ley. Así termina, hermano, este argumento del apóstol Pablo, explicando lo que es el evangelio y cuál es el beneficio que ha recibido el pecador que ha sido justificado, que ha sido declarado justo por Dios, pero no en su justicia, no en sus obras, no en sus buenas acciones, no en lo bonito que es, sino en la persona y obra de Cristo en la cruz. Entonces, hermano, el tema de hoy, el camino de la fe. El camino de la fe. ¿Ya? La fe es el camino que pone fin a la jactancia humana, hermano. Pone fin al orgullo humano. Pone fin a la justicia y las obras propias en las cuales mucha gente confía. La mayoría, por no decir todos los religiosos. El hombre, hermano, por la jactancia de lo que él hace y puede hacer, busca religión. La religión satisface ese apetito de la carne. De ser, yo cumplo. Yo no como chancho. Mi religión no me lo permite. Gran cosa. Yo no hago nada sábado. Mi religión no. Hermano, siempre el hombre buscando
hacer algo para agradar a Dios. La ley de las obras, hermanos. La fe en Jesucristo le pone fin a todo tipo de jactancia. Hermano, la secta de los fariseos, estos religiosos con los que se tocó el Señor Jesús en su tiempo, era gente, hermano, que confiaba en sus estatutos, en sus normas y reglamentos y todas sus leyes que tenían para agradarle a Dios. Y más confiaban en lo que podían hacer, en lo que cumplían. Y solo se jactaban de cumplir la letra muerta, ¿no? En la acción nomás, ¿no? En el acto. Pero el Señor Jesús, hermano, y su doctrina de la gracia, del Evangelio, va al fondo de la intención de esas acciones. No es solo cumplir y hacer las cosas por cumplir. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás, ¿no? Y claro, no, yo no he matado a nadie, dice el fariseo, ¿no? Claro, no le clavaste un puñal, no le diste un flechazo. Pero ¿qué dice el Señor? Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano y lo insulta, de necio, de ignorante, ya lo mató. La lengua, hermano, es el arma más potente que tenemos. Y lo fulminamos con unas cuantas palabras nomás. Y el Señor dice, oíste que fue dicho, ¿no? No matarás. Pero yo os digo que cualquiera que hace esto, en esta actitud, y dice esto, ya cometió ese delito, ese pecado. Y los fariseos, ¿no? Sorprendidos. También el Señor dice, oíste que fue dicho, por ejemplo, no adulterarás, ¿no? No cometerás adulterio. Ay, el fariseo, yo nunca me he acostado con otra mujer. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y ya en su mente, hermano, ya cometió, hermano, ese pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, el religioso se jacta de cumplir. Yo no tomo café, yo no hago esto, ¿no? Y en eso está gloriándose la jactancia. Y ahora viene, hermano, la fe, el camino de la fe, que le pone fin a la jactancia y al orgullo humano, dice el versículo 27. ¿Dónde pues queda la jactancia entonces si el hombre es justificado solamente por la fe, sin las obras de la ley? ¿Dónde queda la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, por la ley de las obras. Dice, no, queda excluida por la ley de la fe. Para eso, hermanos, está la fe. La confianza, no en lo que yo soy y puedo hacer para agradar a Dios, sino en lo que Jesucristo es e hizo por mí, cumpliendo toda la ley personalmente. Él es el hombre ideal. Yo no pude cumplirla, ningún ser humano, pero Él vino a cumplirla. Así que ¿dónde queda la jactancia? Excluida por la fe. Entonces, la fe excluye la jactancia humana. La jactancia, el gloriarse en sí mismo, queda excluido, o sea, eliminado, desterrado e imposibilitado la carne, ¿no? Por la fe. Ningún hombre podrá jactarse en sí mismo delante de Dios por sus logros o por sus habilidades y por esa razón que Dios lo acepte en su reino. Una ley de obras hace que el hombre ponga el centro de atención en su persona, el centro de interés en sí mismo. Y eso es lo que busca el hombre religioso, que el mundo gire en torno a sí mismo, ¿no? En sus propios esfuerzos, en sus propias obras. A ver, ayúdenme a mirar algunos versículos. Romanos 12, 16. Romanos, vamos más allá. Capítulo 12, verso 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, dice, ahí está, no, sino asociándoos con los humildes.
No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí está, ¿no? Santiago 4:16. Santiago 4:16 dice así. Si lo encuentra primero, léalo. 4:16 dice: pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Dónde queda la jactancia entonces? Queda excluida. Apocalipsis 3:17. ¿Qué dicen estos religiosos de esta iglesia? Miren cómo hay iglesias que se jactan de las cosas que hacen. Sí, Apocalipsis 3:17. Dice, ¿no? Esta iglesia de la Odisea. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la actitud religiosa, ¿no? De mucha gente. Y no sabe, dice, que espiritualmente, bueno, eso se mirará por fuera, pues en tus grandes templos, ¿no? Y tus grandes logros y las grandes cosas que tienen ciertas iglesias. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo espiritualmente. Lo que Dios mira, ¿no? El interior de las personas. Entonces la jactancia, hermano, la confianza en las buenas obras queda excluida por la fe. ¿Ya? Un versículo más. El Salmo 10. El Salmo 10, versículo 3. ¿Alguien lo tiene? Salmo 10. 10, versículo 3. Amén. Léalo. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. A Jehová, ¿no? Ahí está. El malo se jacta del deseo de su alma, ¿no? Entonces, hermano, la fe excluye por completo la jactancia humana. ¿Está claro? Versículo 28. Volvamos de nuevo a Romanos 3. Romanos 3. ¿Estamos ahí? El camino de la fe. La fe excluye la jactancia. Número 2. La fe justifica al hombre sin las obras de la ley. Esto es importante, hermano. Versículo 28. Romanos 3, 28. Dice: concluimos pues, o sea, el fin del argumento de que la justicia de Dios se la obtiene por la fe es esto que dice el apóstol aquí. En resumen, dice: concluimos pues que el hombre es justificado, o sea, declarado justo por Dios. El hombre es justificado, o sea, declarado justo por Dios, dice, por medio de la fe, solo por fe, sin las obras de la ley. ¿Está bien? Así que si alguno confía, hermano, en sus buenas obras, en cumplir la ley y los reglamentos o sacramentos de su religión, si no ha depositado su fe en la persona de Jesucristo y en la obra expiatoria a su favor, o sea, en mi lugar, no hay buenas obras que lo puedan salvar. Sigue siendo culpable ante Dios, camino al infierno, a la perdición eterna, por no aceptar la provisión de Dios para su salvación. El único camino, lo único que Dios ha provisto para la salvación, la persona de Jesucristo y su obra en la cruz. Entonces, esto es de suma importancia, hermano, que tomemos en cuenta. Ya somos justificados, dice, por la fe, no por las obras de la ley. Es solo creyendo en Dios y en su justicia que somos declarados justos. ¿Está bien? Hermano, podríamos de repente decir: ¿cómo pudo hacer esto Dios? Siendo que yo soy culpable, injusto, pecador, ¿no? Pero Dios me ve justo y me declara justo, dije, en Cristo, en la justicia de Cristo. ¿Cómo puede ser eso?
Dios es un Dios de amor y también es un Dios de justicia. ¿Cómo pudo armonizar estas dos virtudes de nuestro Dios? Estos dos atributos morales en su obra redentora. Eso es lo que no podemos explicar, ¿no? Pero hermanos, Dios es amor y Dios es justo también. Y nos declara justo por la obra de Cristo. ¿Cómo pasó esto? Que Dios, hermano, ha dado a su Hijo. ¿Ya? Cuando Jesucristo estaba en la cruz, hermano, cargando tu culpa y la mía, Dios tuvo que apartar el rostro de su Hijo. Ese momento que estaba cargando nuestras culpas. ¿Sí? Porque un Dios santo no podía ver. Dice, por nosotros, el que no hizo pecado, Cristo, no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, porque cargó el pecado de toda la humanidad. ¿Sí? En pocas palabras, el Padre, hermano, permitió que el Hijo cargara toda nuestra culpa en la cruz y fuera, como alguien dijo, reventado por nuestras culpas. Y la paga del pecado se cumplió. Dios cumplió, porque Él es un Dios justo y Él dijo que el alma que pecare esa morirá. La paga del pecado es muerte. Tenía que morir, hermano. Tenía que morir el pecador. Pero el justo vino para morir en su lugar, para morir en tu lugar. Y por esa muerte expiatoria, hermano, Dios quedó satisfecho. Su justicia quedó satisfecha. Ese es el propiciatorio. Jesucristo fue la ofrenda propiciatoria por nuestras culpas, hermano. Y ahí está la justicia de Dios. Se hizo justicia. La paga del pecado es muerte. Él murió en mi lugar. Y Dios me ama. Mostró que me ama. Porque aún siendo pecador, Cristo murió en mi lugar. Y ahí está. Esas dos virtudes, esos dos atributos morales de Dios en completa armonía. Tanto su amor como su justicia. Por eso, hermanos, Dios me declara justo. Porque he depositado mi fe en la persona que Él proveyó para satisfacer su justicia. En su amor. ¿Listo? ¿Entendimos esta parte, hermano, del Evangelio? Eso es el Evangelio. Que usted confíe en lo que Jesucristo hizo a su favor. Y crea. Crea en Él y crea que lo que hizo, de verdad lo hizo por usted. Y a su favor. Y usted lo tome por la fe. Y lo apropie. Se apropie. Y lo disfrute, hermano. Lo disfrute. Hermano, aunque yo sé que soy pecador injusto, yo disfruto el ser declarado justo por Dios. Yo disfruto el haber sido salvo de la paga del pecado. Yo disfruto, hermano, el hecho de que Dios me haya hecho hijo suyo, me haya llamado hijo suyo, por la fe en la persona de su Hijo. Este es el Evangelio, hermano. ¿Sí? Este es el Evangelio. La justificación de Dios es por medio de la fe, para que la carne no se jacte. ¿Ya? No es por las obras de la ley, es por la fe. Es por la fe. Amén. Versículos 29 y 30. La fe revela a un solo Dios imparcial. Mire, dice el 29. ¿Es Dios solamente entonces Dios de los judíos? A ver qué dicen ustedes. Los judíos dicen, claro, es solo de los judíos. El religioso, eso dice. ¿Sabe qué, hermano? Usted se va a dar cuenta. ¿Quién es un religioso? Aquel que viene y le dice que solamente por su organización usted puede ser salvo. Que no hay otro medio de salvación que no sea su organización. La Watchtower, el templo de no sé quién, el formar parte de la agrupación de no sé cuánto. Eso, hermano, predican las religiones, los grupos religiosos. ¿Ya? Si vos te vas a otro lado, no, te vas a perder. Tenés que bautizarte aquí. Solo los que se bautizan aquí, dicen los mormones, ¿no?
Solo los que pertenecen a la Watchtower, dicen los testigos de Jehová. Como si la iglesia fuera una organización. Hermano, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, donde Cristo tiene su morada y la forma todos y cada uno de los que han nacido de nuevo. Esa es la iglesia. Yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. No es este edificio. Por eso, hermano, el concepto que estamos, ¿no es cierto?, de repente despejando nuestra mente, el concepto religioso, es que vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. ¿No? Bueno, culturalmente hemos arrastrado pues, ese lenguaje cultural, ¿no?, de la religión. Y algunos que ustedes han invitado, hoy te invito a mi iglesia, cuando ha venido aquí, o allá donde estábamos, te sorprende, ¿no? Como iglesia de garaje, ¿no? Es que ha dicho mal por usted, hermano. Dígale, vamos a una reunión cristiana. Yo como discípulo de Cristo me reúno para estudiar la Biblia y conocer mejor a mi Señor Jesucristo. Yo que soy la iglesia. ¿No? Así, hermano. Pastor. ¿Ok? Iglesia, ¿acaso no está, digamos, en el concepto humano la agrupación de personas que, a diferencia del templo, porque si decimos vamos al templo, es diferente que vamos a la iglesia? ¿O es que la gente hoy en día piensa de esa manera, de que la iglesia es un templo así de construcción o qué? Es lo mismo, hermano, ese otro concepto también al templo, ¿no? Bueno, actualmente, hermano, esto que ustedes ven aquí es el templo de Dios. Dios en la persona de su Espíritu Santo mora en. No necesitamos templo ya como los judíos. ¿Listo? Jesucristo le dijo a la samaritana, el día viene y ahora es, dice, ¿no? Cuando los verdaderos adoradores ya no van a ese monte, ¿no?, ni a Jerusalén, al templo, sino que en espíritu y en verdad, cada uno se va a convertir en el templo donde puedes adorar a tu Dios, a Jesucristo, que ya mora en. Entonces el concepto del Nuevo Testamento es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, en este templo. ¿Ya? Así que, hermano, aún el templo físico, digamos, una construcción, es un lugar de reunión, donde se reúne la iglesia, que la iglesia somos nosotros, usted y yo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Esa es la iglesia. Es el término bíblico, hermano. El concepto bíblico. Por eso yo decía, cuando se le invita, digamos, a una persona, vamos a la iglesia, entonces estaría diciendo mal o bien. Mal. Vamos a la iglesia. Mal. Te invito a una reunión cristiana. Yo soy discípulo de Cristo. Estamos estudiando las Escrituras para conocer mejor al Señor. Porque si ¿no? como dice, donde están 2 o 3 es una iglesia, ¿no? Entonces... si es que usted le explica que donde hay 2 o 3 en la iglesia, ahora sí está correcto. Eso sí. Pero si usted le dice, vamos a la iglesia, la gente espera pues ver, o sea, una iglesia, el concepto religioso, ¿no? Por eso yo digo, ¿no? Un edificio con torres y videocatedrales. Es diferente, digamos, cuando dice, por ejemplo, yo te invito al templo. Tampoco, eso está mal, porque usted es el templo. No, pero para la gente, digamos, piensa, ¿no?, que va a haber un templo, digamos, ¿dónde? Entonces yo pienso que como cristianos, la palabra correcta de poder invitar a un converso es a la reunión. Ah, exactamente. Te invito a una reunión cristiana. Nos reunimos para adorar a Cristo, para conocerlo, para cantarle, para disfrutar su presencia. Y esa reunión es la iglesia, ¿no?, la que la formamos todos los que hemos sido renacidos, los que somos salvos. Claro que de entrada va a ser difícil pues que un inconverso te entienda, ¿no? Es con tiempito, es nomás invitarle a una reunión. O primero, en realidad bíblicamente, hermano, lo que debemos hacer es visitar al amigo, evangelizarlo, que se convierta, y en el discipulado, cuando ya entienda lo que es realmente la iglesia, ¿no?, ya invitarlo a la reunión antes de que se bautice, para que no tenga ese choque cultural religioso, ¿no?, de muchos conceptos que manejamos que no son bíblicos. ¿Está bien? Ok, entonces miramos que la fe también, estábamos mirando versículos 29 y 30, revela a un solo Dios que es imparcial.
Y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y responde Pablo diciendo, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, mire. Y Él justificará por la fe tanto a los judíos como por la fe también a los gentiles. La palabra circuncisión es judíos, a los judíos. Y a los de la incircuncisión es a los demás paganos gentiles. ¿Ok? Entonces, la fe entonces revela a un solo Dios. Que este Dios trata con todos de una forma equitativa. Creó a todos. Él es Dios de todos. No hay diferentes dioses. No es que hay un Dios para los judíos, otro Dios para los gentiles. No. ¿Ya? Hay un solo Dios, dice. Un solo creador. A ver, leamos unos versículos. 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6, puede anotarlo. Yo se lo leo, dice. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, dice. El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. A veces nosotros, hermanos, pensamos que Dios es para nosotros, ¿no? Dios es para nosotros. Y así lo tomamos. Lo buscamos para que nos salve de esto, nos libre de esto, nos dé esto. Dios para nosotros, Dios para mí, para mí, para mí. Pero no, hermano, mire el concepto bíblico es que nosotros somos, ¿qué dice el versículo 8? Para Él. Para Él. Somos para Él, hermanos. Fuimos creados para Él, para su gloria. Lo voy a leer de nuevo. Estamos en 1 Corintios 8, versículo 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. No es que Él es para nosotros. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahí está. ¿Sí? Hay un solo Dios, hermano. La fe nos muestra que hay un solo Dios que es de todos y para todos. ¿Ya? Dice Hechos 10:34. A ver este versículo más, leamos. Hechos 10:34. ¿Lo tiene? Se lo leo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Ya? Y más adelante en el 15:9, Hechos 15, versículo 9, dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Está hablando aquí del informe que da el apóstol Pedro de lo que pasó en Hechos capítulo 10, cuando el Espíritu Santo descendió también sobre Cornelio y los gentiles, ¿no?, que estaban reunidos en su casa. Porque Dios no hace acepción de personas. Toda persona es justificada por la fe, sea un judío como sea un gentil. ¿Está bien? Ok, entonces la fe revela a un solo Dios imparcial. Y por último, versículo 31. Volvamos a Romanos de nuevo. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley. Entonces, ¿dónde queda la ley? A ver. Por la fe invalidamos la ley. Y Pablo responde y dice, en ninguna manera, sino que más bien que la confirmamos. Confirmamos la ley. Confirmamos que la ley es buena, que la ley es justa, que lo único que ha hecho es mostrarme que soy pecador, que no puedo cumplir el estándar de justicia que Dios exige, el estándar de santidad que Dios exige, y me muestra, sin embargo, a quién debo acudir a buscar esa solución: a la cruz. Así que la fe confirma, hermano, que la ley es buena. ¿Ya? Entonces, Jesús estableció la ley. ¿Ya? Cumplió la ley perfectamente. Cumplió sus estatutos, su penalidad, cargó el castigo en su cuerpo, ¿no? Cargó mi culpa. Lo van a leer en casa, anótenlo. Mateo 5:17, Gálatas 3:13. ¿Sí? Jesús estableció la ley, hermano. Jesucristo era todo lo que Dios dijo
acerca del hombre ideal. Él lo cumplió, Jesucristo. El creyente establece la ley cuando reconoce que la ha quebrantado. Cuando reconoce que es infractor, soy infractor de la ley, soy pecador. La ley es buena porque señala el pecado y hace que el pecador mire a Cristo, quien tiene la solución. El creyente establece la ley cuando en respuesta a su necesidad se inclina en amor y gratitud y le sirve por gratitud y amor, y se considera deudor por lo que Cristo hizo a su favor, y viendo la manera como pagar, entonces en gratitud y amor se rinde en devoción a Él. Esa es la diferencia, hermano, entre un cristiano y un religioso. Que yo hago las cosas no porque está en el mandamiento y ahí está, no, el estatuto número. No, yo lo hago y lo cumplo porque amo a mi Señor y porque estoy agradecido por lo que Él hizo a mi favor. ¿Me entienden? Hermano, el servicio es tan delicioso para Dios cuando lo hacemos motivados por el amor, no por el temor. Muchos hacen las cosas por temor. ¿Sí o no? Temor al castigo, temor al descuento, por ejemplo, el trabajador, 7:30, ¿no? La tarjeta. Oh, ¿no? Qué responsable soy, ¿no? Qué puntual. 7:30. Pero el culto queda a las 11, hermano. Porque no se mete tarjeta, porque uno no ahí su huella digital. Llego a la hora que me da la gana. Nos movemos por el temor, por el miedo a que me descuenten, a que me despidan, al memorándum, al miedo al chicotazo. Así nos movemos, hermano, como gente religiosa. Pero el cristiano, hermano, se mueve por amor, por gratitud. Hermano, es otro nivel. Si usted entiende el Evangelio, hermano, y lo que estamos aprendiendo en Romanos, ya le digo, nunca más, hermano, usted va a ser irresponsable en su compromiso cristiano. Porque como cristiano, usted tiene un compromiso. Usted va a ser ordenado y disciplinado con su vida y con su tiempo para no fallarle al Señor. Puede fallarle a su equipo, puede fallarle a su promoción, puede fallarle a su barrio, a su reunión allá, acá, a su trabajo inclusive, pero nunca al Señor. Cuando usted entiende el Evangelio de la gracia de Dios y entienda que la justificación es por fe, no por las obras de la ley. Y cuando no haga las cosas porque está ahí en el mandamiento, ahí recién va a disfrutar, hermano, de Cristo y de la vida cristiana verdaderamente. Que el Señor nos ayude, hermano, a entender lo que es el Evangelio de la gracia de Dios, lo que es ser justificado por la fe y no por las obras de la ley. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.